nuestra, los cristianos tendrán la obligación de rogarle a su Dios por nuestro bienestar. Esto era como por si acaso, ¿no? Como por si acaso. De rogarle a su Dios por nuestro bienestar, por el bien público y por ellos mismos, a fin de que la República goce de prosperidad y ellos puedan vivir tranquilos. 5 días después de Sinvergüenza se murió. Este edicto puso fin, obviamente, a la persecución contra los cristianos, y pronto se abrieron las cárceles, y de ellas brotaron, según 2 historiadores cristianos, uno llamado Lactancio y otro llamado Eusebio. Ellos dicen: una vez el edicto se aplicó en favor de los cristianos, pronto se abrieron las cárceles y las canteras, y de ellos brotaron miles de tuertos, cojos, enfermos, que eran felices en Dios al ver que un gran milagro se había realizado en favor de ellos. Qué cosa extraordinaria, ¿verdad? Sin dolor, sin amargura, sin resentimiento, sin coraje, sin ira. Simplemente daban gracias a Dios porque se había dado un milagro. Ahora, vamos a terminar la historia esta. El imperio quedó en manos de Licinio, de Maximino Daza, de Constantino y de Magnencio. Acuérdense, Licinio era Augusto, ¿verdad? Obviamente, ahora viene Maximino Daza, que se convierte automáticamente ¿en qué? En el otro Augusto, porque sustituye a Galerio, el sinvergüenza que se murió. Pero ¿qué sucede? Constantino y Magencio se quedan en la posición de César. Ahora es que viene la historia buena. A Magencio, los 3 emperadores restantes lo veían como un usurpador. Sí. Porque llana y sencillamente ellos entendían que Magencio estaba colado ahí dentro. Simplemente por un dictamen directo ¿de quién? Del emperador Diocleciano. Pero el que gozaba del favor del ejército era Constantino, no era Magencio. Entonces, desde luego, Magencio se había colado ahí y decían: este se coló dentro de las circunstancias. Pero a quien el pueblo quería era llana y sencillamente era a Constantino. Claro, Maximino Daza, como era el que estaba debajo de Galerio, siguió teniendo una postura hostil contra los cristianos, y de vez en cuando hacía cosas para que los cristianos fueran perseguidos. Pero algo empezó a suceder, y aquí es obvio que es donde se afirma el sentido de que Dios es el Dios de la historia. Él es el que mueve a los reyes como muñequitos, y Él es el que hace las cosas como Él las quiere hacer. Constantino decidió ponerle fin al gobierno de Magencio y así consolidar el imperio. Finalmente reunió su ejército en Galia, atravesó los Alpes y marchó sobre Roma, la capital de Magencio. Y finalmente le hizo saber a Magencio que iba en su contra. Magencio se reúne con sus adivinos, y los adivinos le dicen: enfréntate a él. Y desde luego, él, siguiendo las instrucciones,
sale de su fortaleza y se va a enfrentarse con el ejército de Constantino. Y de estas cosas inexplicables, muchos de sus soldados corrieron para donde Constantino, pero corrieron para unirse a sus filas contra Magencio. Así que la experiencia se convirtió simplemente en una extraordinaria oportunidad para Constantino. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la noche antes de la batalla, Lactancio, el historiador cristiano, y Eusebio cuentan que la noche antes de la batalla, Constantino recibió, mediante una visión, una orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. Y en la misma visión, dice Eusebio, que Constantino vio unas letras grandes en el cielo escritas que decían: vence en esto, es decir, vence en nombre de Cristo. Y desde luego, al otro día, antes de ir a la batalla, Constantino ordenó que sus soldados usaran el labarum. El labarum no es otra cosa que el símbolo cristiano. De hecho, en algunas de las vestimentas del Papa se usa, en algunas de las vestimentas del obispo metodista se usa, en algunas de las vestimentas de algunas de las iglesias históricas se usa. Es una X y dentro de la X una P. ¿La viste? ¿Verdad? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el labarum. Y el labarum no es otra cosa que las primeras dos letras de Cristo en griego, que es X y P, porque Cristo en griego es Xpisto. Entonces, desde luego, la visión que tiene Constantino la noche antes de la batalla es que le dicen: con ese emblema tú vas a vencer. Y él se levanta por la mañana y ordena que todos sus soldados escriban en el escudo, escriban la X y la P. En nombre de Cristo pelearemos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, de ahí salen a enfrentarse con Magencio. Y desde luego, en el enfrentamiento con Magencio, lo vencen. Magencio sigue peleando, pero sigue peleando ya de retirada, tratando de llegar de nuevo a su palacio para allí reorganizarse y resistir, pero lamentablemente en el puente Milvio cayó al río y se ahogó. Después de esto, ahora Constantino queda como dueño de Occidente. Y una vez queda como dueño de Occidente, ahora se reúne con Licinio, que él es dueño de Oriente, y le dice a Licinio: necesitamos hacer un nuevo edicto, que es el que se conoce como el Edicto de Milán. Y ese Edicto de Milán es el Edicto de Constantino, donde de una vez y por siempre declara la paz en favor de los cristianos. Y ordena que a los cristianos se les devuelvan sus edificios, sus libros, sus casas, sus templos, todas sus propiedades. ¿No se convirtió? Sí, desde luego. Eso es lo que vamos a discutir en nuestra próxima reunión. Vuelvo y digo, no este martes próximo, porque no hay clase, el próximo martes de arriba. Sí, lo que pasa es